Bienvenido a la serie Los filósofos más grandes de la historia, donde profundizamos en algunas de las ideas y puntos de vista más influyentes sobre la existencia humana. En esta entrega, nuestra atención se dirige a la filosofía de Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue un pensador alemán del siglo XIX, reconocido como una figura radicalmente transformadora en la filosofía occidental y la herencia intelectual. Fue un crítico agudo de las normas sociales y los marcos religiosos de su época, especialmente del cristianismo. La vida de Nietzsche estuvo plagada de dificultades. Soportó la exclusión de la comunidad académica de su época y estuvo agobiado por problemas de salud crónicos, que persistieron durante toda su edad adulta, culminando con un repentino final de su periodo productivo. En 1889, Nietzsche experimentó un colapso mental completo. Mientras caminaba por una calle de la ciudad, fue testigo de cómo azotaban a un caballo. Corriendo hacia él, abrazó el cuello del animal en un intento de protegerlo, luego cayó al suelo. Después de este incidente, nunca se recuperó. Aunque inicialmente le diagnosticaron sífilis, más tarde surgieron explicaciones alternativas que sugerían una afección maníaco-depresiva acompañada de psicosis intermitente y demencia, potencialmente relacionada con un tumor de crecimiento lento. Nietzsche falleció en 1900. Durante su vida, sus escritos atrajeron poco interés, a veces vendiendo apenas un puñado de copias por año. Sus obras realmente ganaron prominencia solo después de su muerte. En ese momento, su hermana Elizabeth se encargó de editar sus manuscritos inéditos para alinearlos con sus propias creencias, que estaban fuertemente ligadas al nazismo. Como resultado, Nietzsche a menudo ha sido retratado erróneamente como un precursor de la ideología nazi, un malentendido arraigado en las alteraciones editoriales de su hermana. En verdad, tenía opiniones negativas hacia el antisemitismo, lo cual es evidente en sus textos. De hecho, admiraba las contribuciones judías a la cultura europea y las consideraba intelectualmente significativas. Durante el poco tiempo después de su colapso, compuso lo que se conoce como sus cartas de locura, a veces firmándolas como Dionisio o el crucificado. Dioniso, el dios griego de la fertilidad y el vino, ejemplifica una afirmación apasionada de la vida, mientras que el crucificado hace referencia a Jesús, a quien Nietzsche describió como el único y último verdadero cristiano, enfatizando que el cristianismo auténtico terminó con su muerte en la cruz. Esta postura es menos un ataque a Jesús personalmente que un ataque a la doctrina cristiana por centrarse en una vida futura imaginada, que Nietzsche consideraba un rechazo definitivo de la vida en su forma inmediata. Él creía que la raíz del descontento y la angustia humano radica en cómo dividimos nuestras experiencias entre sí y no, insistiendo en que la felicidad surge solo cuando percibimos sí, y la tristeza surge solo cuando percibimos no. Al hacer esto, cedemos el control sobre nuestro bienestar a fuerzas más allá de nuestro poder. Su enfoque sugerido fue amor fati, que significa un amor incondicional por lo que sea que traiga el destino, convertirse en alguien que afirma la existencia. Entre las obras de Nietzsche, así habló Zaratustra sentó las bases de su visión general, que consideró su principal logro. Le siguió Beyond Good and Evil, otra pieza influyente. Los escritos de Nietzsche no estaban diseñados para el lector promedio, en cambio, estaba dirigido a una audiencia intelectual selecta. También ha sido reconocido como un pionero en psicología, proponiendo teorías como la voluntad de poder. Para él, la psicología era primordial entre las ciencias, con una profunda influencia en nuestras decisiones, procesos de pensamiento y creencias filosóficas. Con frecuencia interpretaba las ideas dominantes desde un ángulo psicológico, cuestionando nuestras suposiciones fundamentales y enfatizando cuán inestables podrían ser, todo al tiempo que ofrecía una forma reinventada de valorar la vida. Abogó por liberarnos de las costumbres opresivas. En su filosofía son fundamentales las ideas sobre la superación personal. El perspectivismo, la nobleza humana, la voluntad de poder, el eterno retorno y el superhombre. Nietzsche enfatizó mucho la noción de Selbstüberwindung, o superación personal. Lo describió como gastar energía intensa o emoción a través de la creatividad o alguna forma de esfuerzo personal. El dolor, en su opinión, es inherente a la vida, no debe evitarse, sino abordarse de frente para fomentar el desarrollo personal. Al tratar de evitarlo a toda costa, nos negamos la oportunidad de fortalecernos.
La pregunta que plantea es si somos verdaderamente libres cuando hacemos que el mundo que nos rodea sea simple, superficial y agradable. Nietzsche sostuvo que tal entorno en realidad está falsificado. Para encontrar deleite en la vida, debemos enfrentar la realidad en su totalidad, incluidas las facetas negativas. Para él, los aspectos más oscuros de la humanidad son tan necesarios como los más claros para avanzar en nuestro potencial humano colectivo. En consecuencia, enfatizó la importancia de apreciar la adversidad. Nuestra existencia inevitablemente implica dolor, desde el momento en que nacemos hasta que morimos, pero Nietzsche insistió en que huir de él no es la solución. En cambio, instó a las personas a enfrentar las dificultades, ya que solo superando los obstáculos podemos desarrollarnos en versiones más completas de nosotros mismos. Usó la metáfora de una escalada de montaña para ilustrar esto. Escalar es doloroso, lleno de luchas, pero solo desde la cima podemos contemplar los panoramas más magníficos. Nadie más verá esas vistas a menos que tenga el coraje de emprender la escalada. También comentó, en esencia, que nuestras perspectivas sobre la verdad y la realidad dependen de cómo vemos el mundo. Esto es perspectivismo. Implica que nuestro conocimiento nunca puede ser del todo válido en un sentido absoluto. Dado esto, ninguna filosofía por sí sola puede afirmar la verdad última. Sin embargo, podríamos formular puntos de vista únicos que remodelen la forma en que interpretamos la existencia. Nietzsche predijo una generación de espíritus libres. Aquellos que buscan solo sus propias verdades, se niegan a imponerlas a los demás y se mantienen al margen de la mayoría. Usó el término Bornemate para significar nobleza humana, que no es una mera colección de hechos o conocimiento. Más bien, el conocimiento tiene que vivirse plenamente. ¿Cuánta percepción podemos soportar realmente antes de que nos pese? La nobleza que imaginó aparece en aquellos que se mantienen a cierta distancia de la mayoría de la gente y de las formas comunes de pensar. Hizo referencia al patetismo de la distancia, destacando una distinción entre individuos ordinarios y almas más nobles, una brecha que separa lo excepcional de lo mundano. A Nietzsche le preocupaba el declive cultural, no solo los lapsos personales. Quería nutrir a personas sobresalientes que pudieran provocar una renovación cultural. Aún así, no tenía como objetivo elevar a todos. Las masas promedio podrían permanecer como estaban, a sus ojos, aunque su objetivo era alejar a ciertos individuos de la conformidad, esperando plenamente la hostilidad de la mayoría. Una pregunta que lo guió a lo largo de todo su viaje intelectual fue cómo deberíamos vivir, o, más profundamente, cómo soportamos la vida. Describió la vida como una corriente tumultuosa sin un punto fijo o camino. Debido a esto, no veía ninguna base para presumir un significado externo u objetivo en la vida. Los seres humanos se organizan inherentemente de acuerdo con ciertos valores. Sin ellos, la vida sería prácticamente impracticable. Dado que no hay evidencia de valores externos y, sin embargo, nuestra naturaleza los exige, debemos tener una capacidad interna para generar valores. Las almas más valientes, en su opinión, son las creadoras de estos valores. Su sentido moral glorifica sus cualidades, la confianza en sí mismos, el honor propio y el desdén por la sumisión son característicos de una moral noble. Nietzsche argumentó así que en un mundo secular sin creencias trascendentes, la gente moderna necesita dar forma a sus propios valores mientras se aleja del nihilismo, que afirma que la vida no tiene valor. Una de sus declaraciones más reconocidas es que Dios ha muerto. No pretende ser una exclamación jubilosa. Aunque trató de desmantelar los valores que se habían acumulado durante milenios, originados en varias civilizaciones e integrados en la sociedad contemporánea, también creía que hacerlo era inevitable y posible. Este cambio radical fue lo que él llamó la revalorización de todos los valores, un proceso que, en su opinión, eventualmente podría llevar a la raza humana más allá de su estado actual hacia una nueva forma de existencia, ejemplificada por lo que él llamó el superhombre. Al declarar la muerte de Dios, Nietzsche señaló una transformación histórica. Durante siglos, Dios fue fundamental para la vida de muchos, pero ahora es simplemente un aspecto de la vida de algunos. Las religiones y los creyentes continúan existiendo, sin embargo, Dios ya no define la realidad, y por eso, en su famosa frase, Dios está muerto. Nietzsche describió el cristianismo como arraigado en una moral de esclavos. Criticó a las personas que se aferran a él, calificándolo de mentalidad que ahoga la razón y fomenta un estado parecido al servilismo. Mientras que el mal tiende a evocar miedo a los ojos de la moral esclava, en la llamada moral del amo,
es el bien el que busca inspirar miedo. Vio renunciar a la libertad, el orgullo y la confianza como un acto servil. Por el contrario, la moralidad maestra trata de dar forma a nuevas formas de vida sin suprimir el poder personal. Él veía el cristianismo como un arreglo de sumisión y conformidad, un sistema que enseña a sus seguidores a odiar la existencia terrenal fijándose en un supuesto paraíso eterno. En opinión de Nietzsche, diluir nuestra percepción de la vida y enmascarar sus dificultades nos aleja más de la realidad. Dado que la humanidad tiene principalmente una historia de obediencia, él creía que predisponía a las personas a seguir órdenes. Y cuando alguien muestra una independencia real, a menudo se lo etiqueta como peligroso o malvado, ya que amenaza el orden establecido. Por lo tanto, veía el cristianismo como una limitación para el crecimiento humano, transformando almas potencialmente fuertes en criaturas tímidas y obedientes. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche investigó por qué tenemos valores para empezar. ¿Cuál es su papel esencial para dar sentido a la existencia? Examinó cómo las personas se convencen a sí mismas de que la vida tiene un propósito en lugar de sucumbir al nihilismo. Su opinión era que los humanos suelen inventar creencias del mundo verdadero, ya sea el reino de las formas de Platón o el cielo cristiano, o incluso la noción hindú de que la individualidad es una ilusión. Para Nietzsche, estos marcos son invenciones humanas diseñadas para hacer frente a las dificultades de la vida, y revelan cómo a veces imponemos ilusiones reconfortantes sobre la realidad. Esta perspectiva se relaciona con su doctrina más amplia del perspectivismo. También exploró cómo surgen convicciones morales como la compasión y la justicia dentro de la sociedad y cuestionó si tales valores enmascaran motivos subyacentes, incluida la fragilidad o el autoengaño. En Así habló Zaratustra, Nietzsche describe al profeta Zaratustra regresando de una década de aislamiento en las montañas, proclamando una serie de enseñanzas. Presentó 3 etapas de transformación: el camello, el león y el niño. La mayoría de las personas, en su analogía, siguen siendo camellos durante toda su vida. Soportan las reglas y demandas de la sociedad como cargas sobre sus espaldas, rara vez cuestionándolas. Para liberarse de este estado, uno debe deshacerse de estas restricciones, lo que le permite a una persona evolucionar hacia el león que se enfrenta al temible dragón llamado «tú lo harás». En cada escala brillante de esta criatura hay un mandamiento, que representa siglos de tradición. Ganar verdadera autonomía requiere desafiar a ese dragón. En última instancia, una vez hecho esto, uno puede renacer como el niño, libre de viejas limitaciones, descubriendo el mundo de nuevo con la curiosidad y la apertura de la juventud, afirmando la existencia con un rotundo sí. Más allá de estas fases, las 3 lecciones centrales de Zaratustra giran en torno a la voluntad de poder, el eterno retorno y el superhombre. Nietzsche propuso que todo en la vida, desde la creación hasta la destrucción, está gobernado por una voluntad de poder, una fuerza fundamental que impulsa a los seres a realizar su verdadero potencial. En su opinión, no es simplemente un impulso para sobrevivir, como sugirió Schopenhauer, o para acumular conocimiento por sí mismo, más bien, el conocimiento solo es valioso si lo vivimos. La voluntad de poder nos anima a convertirnos en nuestro ser más verdadero, superando todo lo que nos atrapa. Nietzsche creía que este principio subyace a todas nuestras acciones, incluso si permanece inactivo o no reconocido. Sostuvo además que la mejor vida futura es en realidad otra repetición de la misma vida que ya hemos llevado. Esta noción es la recurrencia eterna, en la que el individuo más fuerte y que más afirma la vida disfrutaría de la idea de vivir precisamente los mismos eventos una y otra vez. En Así habló Zaratustra. Cuando Zaratustra comienza a hablar públicamente, la multitud se burla de él, asumiendo que no es más que un showman. Nietzsche ilustra así el conflicto entre la figura excepcional y las masas ordinarias. El término Übermensch, o superhombre, describe al individuo que ha dominado por completo el arte de la superación personal, un ser elevado en contraste con el último hombre, esa figura complaciente que prefiere mezclarse con la multitud. El superhombre representa el autodominio, que Nietzsche vio como el desafío más difícil. Si la felicidad proviene de la sensación de que nuestro poder está creciendo a través de obstáculos superados, entonces este superhombre es el más feliz de todos, dando a la vida su propósito más profundo. Con su extravagante estilo de escritura, las obras de Nietzsche pueden parecer un estimulante mental, incitando a los lectores a preguntarse si ciertos ideales preciados sobre ellos mismos y el mundo son tan estables como parecen.
Tendemos a vernos a nosotros mismos como agentes morales que buscan la decencia, guiados por expectativas culturales compartidas y convencidos de ciertas verdades inexpugnables. Nietzsche, sin embargo, nos alentaría a ver el significado como algo que creamos, no como algo que descubrimos pasivamente. Para él, el superhombre representa una verdad futura, una encarnación de nuevos valores que reemplaza los viejos dogmas. Conceptos como la voluntad de poder, la superación personal, aceptar el riesgo, el amor fati y el eterno retorno sirven como señales de Nietzsche para encontrar el valor de la vida.